Hola, bienvenidos. Vamos a ver el día de hoy el tema de métodos de separación de mezclas. Vamos a ver distintos métodos por lo cual nosotros podemos separar eh, lo que nosotros llamamos mezclas, ya sea puede ser homogéneo, puede ser heterogénea. Sabemos que las mezclas es la unión entre dos o más sustancias puras y la cual nosotros podemos eh, separar sus componentes principales. Vamos a iniciar con el método de filtración. Para eso vamos a hacer una mezcla de lo más común, agua con tierra, agua sucia. Vamos a formar, aquí tengo un poco de tierra y vamos a formar una mezcla agregando un poco de agua. Al agregar agua a la tierra, pues voy a formar una mezcla. En este caso va a ser heterogénea porque vamos a observar las dos capas, las dos fases, aunque vamos a tratar de mezclar un poco lo mejor que se pueda. Entonces aquí tenemos una mezcla de agua con tierra. ¿Cómo lo hacemos para separarlo? En este caso existe el método de filtración, en el cual utilizamos un papel filtro, cortamos un círculo y lo que vamos a hacer es doblarlo a la mitad, primeramente, y después otra vez a la mitad. De esta forma vamos a crear un cono en el cual nos va a servir como nuestro filtro. Para eso tenemos aquí equipo de laboratorio, tenemos un embudo donde vamos a colocar el papel filtro. Vamos a colocar de esta forma. Es recomendable, vamos a poner un vaso limpio aquí abajo, donde vamos a recolectar el agua ya separada de la tierra. Es recomendable primero mojar un poco el papel filtro para que se adhiera al embudo, porque si no se vuelve a doblar. Y pues lo que hacemos es verter la mezcla de agua con tierra en el embudo. Podemos usar en este caso nuestra vara de vidrio para evitar derrames. De esta forma guiamos al agua, y lo que hace el papel filtro es detener o ser una barrera para que se detenga la parte de la tierra en este filtro. Aquí vemos cómo va cayendo el agua ya separada de la tierra. Vamos a esperar un poco. Vamos a agregarle un poco más, ya que baja el nivel. Esto es un proceso un poco tardado, un poco lento. Vamos a verterle un poco más. Para este caso existen algunos equipos de filtración que es el embudo, tiene una entrada de aire donde se conecta una bomba que puede succionar el agua para hacer de este método un método más rápido. En este caso, como solamente es la acción de la gravedad, es por eso que es un poco tardado. Y bueno, aquí ya pasó un tiempo y ya vemos cómo se separó el agua que tenía tierra, se separó en el agua, y se ve un poco turbio porque pues este filtro no separa las partes muy pequeñas, se necesita otro tipo de filtro, y ahí nosotros vemos cómo queda la tierra ya, en este caso, separada aquí en el papel filtro. Puede ser utilizado este método para separar cualquier tipo de mezclas donde la mezcla sea un poco homogénea. Esa es difícil de separarlo físicamente, pero con un papel filtro sea más fácil.
El siguiente método de separación de mezclas es de los más sencillos, de los más fáciles de llevar a cabo. Es el de método de decantación. La palabra decantación muchas veces no la usamos, pero el método sí, generalmente en la cocina o en cualquier actividad que nosotros tengamos una mezcla heterogénea donde existe una parte líquida y una parte sólida, que es la parte sólida es muy grande, y lo único que hacemos es vaciar el líquido en otro recipiente o separarlo de esa manera. Ese proceso se llama decantación y consiste únicamente en verter el líquido en otro para separarlo. En este caso tengo una mezcla de piedras, tengo unas piedras aquí en el fondo y están mezclados con agua. Si yo quiero separar el agua para sacar las piedras, pues lo único que hago es ladear, ¿verdad? Inclinar uno de los vasos y el líquido pues se va a separar del sólido. Muchas veces queda un poquito de agua en el fondo, pero se separó ya el líquido del sólido. A este proceso se le llama decantación. Lo hacemos cuando nosotros preparamos una pasta, una sopa y nosotros queremos quitarle el líquido. Cuando cocemos papas, cuando cocemos papas quitarle el agua. Cuando cocemos arroz, eh, a ese proceso se le llama decantación. Pero en química existe otro proceso un poquito más sofisticado, que es en el caso, por ejemplo, si nosotros queremos separar agua y aceite. Si nosotros tenemos una mezcla de agua y aceite en un vaso, va a ser muy difícil decantarlo. Al decantarlo, los dos se van a derramar en el vaso, entonces es muy difícil. Para eso en química existe un instrumento que se llama embudo de decantación, que es este que tenemos aquí, en el cual nos permite separar dos líquidos que no se mezclan. En este caso, por ejemplo, el agua y el aceite. Pueden ser otros líquidos, pero lo que hacemos es primeramente llevar a cabo la muestra o la mezcla, tenerla y verterla en este embudo. No tiene ningún tipo de medida, solamente es para separar. Se llama embudo de decantación y lo que tenemos que hacer es agitarlo. Primeramente tiene un tapón y aquí tiene una llavecita la cual me va a permitir decantar una de las dos partes primero. Entonces lo que hacemos es primero agregarlo y mezclarlo, y lo que tenemos que hacer es dejarla reposar un tiempo. Si la tengo que dejar reposar un tiempo para que se separen totalmente las dos fases, en este caso agua y aceite, y yo por medio de la vista poder separar esa mezcla. Aquí tengo uno ya que lleva un tiempo ya separándose. Es otro embudo de decantación. Y lo que voy a hacer es separar el líquido, el agua del aceite. Tenemos la parte del aceite arriba y la parte del agua aquí abajo. Si observamos, tiene una llavecita. Coloco un vaso, recipiente aquí abajo para recuperar el agua, y el aceite me va a quedar aquí adentro. Entonces lo que hago es abrir a la llave. Observo que está una línea que divide las dos fases, agua y aceite, y por medio de la vista yo con mucha atención abro la llave despacito. Esto me permite vaciar el líquido y voy a observar que el nivel de la separación va a empezar a descender, y cuando llegue aquí abajo lo único que voy a hacer es cerrar la llave. Primeramente tengo que destapar aquí arriba, porque si no entra aire no va a bajar. Observo que la línea va descendiendo, y cuando llegue aquí abajo lo que voy a hacer es cerrarle a la llave. Ya está. En cuanto llegó a la línea, le cerré. Me quedó la parte del agua aquí abajo y el aceite. Aquí lo único que hago es cambiar de vaso,
vaso. Y derramo ya el aceite. Y así ya tenemos separado el agua y el aceite. El agua y el aceite. ¿Ok? El siguiente método de separación de mezcla se llama cromatografía, que consiste en separar una mezcla en sus componentes y nosotros los identificamos porque se separa en distintos colores. Existen muchos métodos de cromatografía, que de ahí proviene el nombre de croma, de colores. Existen muchos métodos. Uno de ellos es muy simple, consiste en un papel filtro donde colocamos una pequeña muestra de la mezcla, y al colocarlo en un recipiente con agua hasta aquí hasta abajo, el agua va a empezar a subir por medio de la capilaridad. Al subir va a arrastrar consigo parte de la materia de la muestra, y pues se va a separar en distintos compuestos. Vamos a hacerlo ahorita. Tengo un papel filtro, vamos a colocar un puntito aquí de color, uno color verde y otro color azul. Tenemos color verde y color azul, y lo que vamos a hacer es colocarlo en un vaso de precipitado que tiene agua en la parte de abajo. Lo que va a hacer es que el agua va a empezar a subir por capilaridad. Vamos a dejarlo así y vamos a esperar un tiempo para que la acción del agua empiece a subir y empiece a arrastrar consigo la materia. Y aquí tenemos la parte de la cromatografía, como más o menos va quedando. Vemos ahí la línea de hasta donde subió el agua. Si lo sigo dejando más tiempo, se va a ir separando más. Si nos damos cuenta, hay una parte aquí en el verde que no se separó. Ese es porque esa mezcla está hecha de un solo componente, no tiene otros componentes con cómo separarse. Tenemos la parte del color que era color azul. Vemos que se separó en, pues yo distingo 4 tonos. Aquí tenemos 1, 2, 3 y 4. Esos son los 4 colores que componían a la mezcla que tenía el color anterior. Vamos a colocar aquí tantito una muestra para comparar el color que tenía y cómo se separó en sus colores que la componen. Otro método de separación de mezclas es muy sencillo, ese proceso de imantación. Aquí tenemos, por ejemplo, una mezcla donde tenemos clavos de hierro, pero también tenemos virutas de aluminio. Entonces imaginemos que esto es una muestra mucho más grande, que es muy difícil de sacar los clavos. Aquí es sencillo, pues los puedo ir sacando de uno por uno, no son muchos. Pero si yo quiero separar algo que es muy complicado, lo puedo hacer aprovechando las propiedades de los metales, que es la de atraerse con los imanes o con un campo magnético. Entonces lo único que hago para separar esta mezcla, pues acercar un imán y atraer conmigo los clavos. Como el aluminio no es atraído por los imanes, lo único que recojo aquí pues son los clavos, ¿verdad? Aquí se pega una parte, pero no por imán, sino por... Y ya, creo que son todos los imanes totalmente separados del aluminio. Y así como estos ejemplos, existen muchos métodos para separar mezclas. Solamente estos son algunos de ellos. Existen otros más, pero por el momento esos son los que vamos a ver el día de hoy.